Con el tema. Padre eterno, Yahshua HaMashiach, Abba, tú que nos formaste del polvo de la tierra, tú que eres el Todopoderoso, bendito Yahshua HaMashiach, creador de los cielos y la tierra, háblanos, bendito Yahshua HaMashiach. Una vez más te pedimos que enmudezcas todo espíritu, que no exalte tu nombre. Solamente queremos escuchar tu preciosa voz. Ministranos, edifícanos, háblanos, por favor, bendito Yahshua HaMashiach, y que todo lo que hagamos y todo lo que pensemos y que todo lo que digamos y escuchemos, Abba Kadosh, en esta administración, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar, vamos al pizarrón. Ahí está, vamos a estudiar hoy la Parashá Matot. Parashá Matot, sí, vamos a ir es la Parashá número 42. La Parashá número 42 de 54. Y vamos a empezar yendo, abran sus Biblias, en números 30. En números 30, amén. Números 30, y ahí vamos a empezar la Parashá. Entonces, vamos a ver lo que dice el pizarrón. La Parashá Matot significa tribus, es la número 42 de 54 parashot y abarca desde números 30, verso 1, hasta el 32, verso 42. Números 30, verso 1, hasta el 32, 42. Y la Haftará, es decir, la conclusión, es Jeremías 1, del verso 1 al capítulo 2, verso 3. Amén. ¿Sí? Vamos a repetir. Parashá Matot, Matot, que significa tribus. Amén. Matot, tribus. Y esta parashá es la número 42 de 54. 42 de 54 y abarca desde números 30, verso 1 al 32, 42. Y la Haftará es Jeremías 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3. En esta parashá encontramos, entre otros, los siguientes puntos, amados Sahim. La ley de los votos. La ley de los votos. La guerra contra Madián. Sí, la guerra contra Madián. El botín de la guerra y la petición de los hijos de Rubén y de Gad. Amén. Sí, vamos a ver. ¿Ya lo anotaron? Aleluya. Bueno, entonces vamos a empezar. Regresamos aquí con a la cámara y vamos a empezar, como siempre, haciendo un pequeño contexto. Después de la mortandad causada por el pecado de Balpeor, ustedes lo recordarán, y la selección de Josué como sucesor de Moisés, el pueblo empezó a recibir instrucciones acerca de las ofrendas. ¿Lo recuerdan? Sí, lo vimos en las parashot anteriores, en la parashá Balak y después en las parashot siguientes. ¿Amén? Entonces, hoy estamos en ese mismo espacio a través del cual Yahweh está hablando a Moisés, a través para el pueblo, perdón, y les está enseñando acerca de las ofrendas, y después de las ofrendas les empieza a ministrar nuestro abacados Yahweh, Yahshua HaMashiach, a través de los votos. Vamos a platicar un poquito. Un voto es lo que nosotros podemos hacer con Yahshua. Una promesa, todo lo que tú has dicho acerca de si tú me aceptas, yo te ofrezco un ayuno, ¿sí? Te ofrezco una tarde de oración o una noche de oración, o te ofrezco que voy a orar por esto. Esos son votos o promesas. O me voy a abstener de esto, voy a hacer ayunos constantes, etcétera, ¿sí? Eso es un voto, una promesa. Un pacto, porque eso a veces se ha malentendido, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. Un pacto es lo que hace Yahweh con los hijos de Israel, o un Yahweh, en este caso, por ejemplo, con Abraham, o con Noé, o con Adán. Yahweh hizo pacto con ellos, ¿sí? ¿Por qué no podemos nosotros hacer pacto con el Eterno? Porque el Eterno, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Él es mayor infinitamente que nosotros. Un pacto se hace de alguien mayor a alguien menor, de un alto a un subordinado, ¿sí? O bien entre iguales.
Yo puedo hacer una promesa, un voto con el Eterno, pero no puedo hacer un pacto. Amén. Para todo eso ya está ministrado. Descarguen el libro Estudios de Torá de la página gozoypaz.mx. Ahí hay un tema especial que se llama Los pactos. Y entonces ahí viene explicado cómo fue que Yahweh hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con el rey David, etcétera, etcétera. Y además, cómo es que nosotros nada más podemos hacer votos. Amén. Para no detenernos tanto tiempo en ello y poder estudiar otras cosas que son muy interesantes. Ahora, aclarando esto de qué es un pacto y qué es un voto, vamos a platicar un poquito acerca de las palabras. ¿Se acuerdan que hemos platicado en las parashot anteriores acerca de que la boca es un punto del cuerpo, un miembro, si lo quieren decir así, una parte del cuerpo en la cual se une lo físico y lo espiritual? ¿Sí? Hay unos temas que les sugiero que vean, son muy interesantes, que se llaman profundidades del alma y de la mente. ¿Sí? Profundidades del alma y de la mente. Y ahí nuestro Roe explica que las emociones, todo lo que tú sientes, el amor, la alegría, el gozo, alguien a lo mejor puede estar sintiendo un poquito de tristeza por algo que le pasó y le deseamos mucha bendición y consuelo del Ruach HaKodesh. Eso se siente en el alma, no se siente en el cuerpo, amados hermanos. Vamos a hacer un ejemplo. Si tú te ríes, por ejemplo, que te cuenten algo muy gracioso o que veas algo gracioso o porque estás muy contento o contenta, entonces tú sientes la alegría, te da la risa, por así decirlo, o sea, sientes esa alegría en tu alma y entonces se manifiesta en tu cuerpo a través de la risa. Vamos a un ejemplo diferente, aunque no es tan bonito, pero es lo mismo. Si alguien llega y te cuenta una mala noticia, entonces tú sientes dolor en tu alma, porque dicen, es que me duele mi corazón. No, el corazón no duele en ese sentido porque el corazón sigue latiendo igual. Puede acelerarse un poquito, por ejemplo, si la noticia es muy repentina, muy brusca, pero el dolor y la alegría, en este caso el dolor, se siente en el alma y entonces tú sientes el dolor, te dicen tal vez una noticia que no esperabas y entonces se manifiesta en tu cuerpo a través de las lágrimas, ¿verdad? Bueno, teniendo esto claro, entonces nosotros tenemos que tener muy claro, muy presente siempre que la boca es un canal de bendición o un canal de maldición, no solamente para los demás, sino para mí mismo. Miren, vamos a Proverbios 18. Vamos a Proverbios 18 para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Proverbios 18. Bendito es Yahshua HaMashiach. Si ven que muevo mucho el micrófono, no se distraigan. Lo que pasa es que a veces me estorba para poder leer, pero ustedes pongan atención y vamos a gozarnos todos con la palabra del Eterno. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces, si alguien dice cosas buenas, pues le va a ir muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bendice a los demás, porque habla con respeto, porque es educado, etcétera, etcétera. Pero si alguien maldice, se pelea, se dice cosas malas, pues eso cosechará, ¿verdad? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a leer Números 30, vamos de regreso para allá, vamos a Números 30 y vamos a leer del verso 1 al 4. Números 30, verso del 1 al 4, dice: Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma, mucha atención, pueden subrayarlo. A ver, vamos a leerlo despacio. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando, subráyalo ahí conmigo, ¿sí? Ligando su alma con obligación, con obligación. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de, puede subrayarlo ahí también, su boca, a todo lo que salió de su boca. Amén. Y vamos a seguir. Dice: Mas la mujer cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación que con la que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda la obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Cuando nosotros decimos algo como un voto, como una promesa,
Es porque tenemos que tener conciencia, tenemos que tener una idea clara, meditada, reflexionada, de que lo que vamos a decir lo vamos a cumplir. Antes la gente, las personas, tenían mucha, se dice aquí en México, no lo sé en otros países, tenían palabra. O sea, es decir, si quedaban con alguien, yo llego tal día, el lunes a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana estaban ahí. ¿Sí me doy a entender? Porque era algo que ellos habían dado su palabra. O si fuera de Shabbat hacían algún negocio, ¿no? Yo te prometo que te voy a pagar tanto. Eso pagaban. No llegaban con menos o, ay, es que se me olvidó, nada más te traje una parte. No, cumplían lo que decían. De alguna manera, aunque muchos perdimos nuestras raíces, esto se mantenía, que había una ligadura. En este caso, ellos lo decían como un compromiso. ¿Verdad? Es que tengo el compromiso con el señor tal o con la señora tal, etcétera. Pero en la Torah va más allá. Si nosotros estudiamos esto con calma, que podríamos dedicarnos aquí muchas horas, cuando uno habla, liga su alma. ¿A qué se refiere? Como lo dijimos hace un momento, yo en mi alma sentí decir esto, hacer esta promesa, decir, hacer este voto. Eso salió de mi alma. Por lo tanto, si yo no cumplo con ese voto, el reflejo de mi falta de compromiso va a ir hacia mi alma y eso se llaman maldiciones. Si alguien promete y no cumple, puede caer en maldición. Si me doy a entender, no puede. La maldición lo va a alcanzar. Eso es un hecho. Por eso el Eterno siempre nos dice que tengamos mucho cuidado a la hora de prometer, que es mejor no prometer a prometer y no cumplir, porque se liga el alma. Algo salió de mí, algo espiritual, de mi alma, un sentimiento, lo hice manifiesto físicamente y entonces, ¿cómo lo puedo ahora borrar? Y esto es algo bien delicado. Miren, vamos a Santiago 1:26 porque estamos hablando acerca de los votos. La parashá que nos dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, está específicamente detallada acerca de todo lo que representan los votos. Aquí lo vamos a ver de una manera resumida, pero vale la pena analizar acerca de las palabras. Santiago, Jacobo 1:26 dice, si alguno se cree, aquí dice religioso, lo correcto es alguien santo. Si alguno se cree santo entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la espiritualidad, vamos a decirlo así, la santidad de él, de tal, es vana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien tú lo ves que se dice Kadosh, pero habla y promete y dice y hace y no cumple, ten cuidado, porque quiere decir que solamente es una careta, no es real. Vamos a regresar a Proverbios, vamos para allá. Entonces, la boca delata mucho de lo que la gente hace o de lo que la gente piensa, inclusive sin que ellos se den cuenta y a veces aunque ellos se den cuenta. Proverbios 13, verso 3, vamos para allá. Proverbios 13, verso 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y finalmente vamos hasta el final de la bendita Torá, antes de Apocalipsis, a Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 10. Si no les dio tiempo de ir a las citas, anótenlas. Pueden repasar el video y así van a tener sus apuntes completos. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen, aquí lo pueden subrayar, engaño. Verso 11, apártese del mal, haga el bien, busque la shalom y síguela. Entonces, muchas veces las personas, vamos a subrayarlo, miren, esto es importante. Refrene su lengua del mal, amén, y sus labios no hablen engaño. Muchas veces las personas dicen o piensan que son santos porque guardan Shabbat, porque hacen todo lo que visiblemente es necesario, ¿verdad? Guardar el Shabbat, usar talit, usar kippah, pero hablan de más o no cumplen lo que dicen o dicen cosas malas, diciéndose mesiánicos. Entonces, tú a partir de ahí, amado hermano, amada hermana, analízate tú, analicémonos todos nosotros. A veces se nos va la lengua, ya, hay que parar eso, porque si no, entonces podemos estar
atrayendo maldición a nuestra vida porque estamos pecando y eso no le agrada al Eterno. Ahora, paso que sigue, lo que prometes, los votos que prometes, las promesas que haces ante el Eterno, las promesas que haces ante los hermanos, ¿las cumples? Si prometes y no las cumples, mejor ya no prometas, mejor haz las cosas. A veces vale la pena inclusive hacer las cosas y no anunciarlas. Obviamente, cuando esto se ha permitido. Supongamos que tú ves a un aj, a una jot, y que tiene alguna necesidad y tú con mucho respeto, con tu esposa, con tu esposo, o con su esposa o con su esposo del aj, o en presencia de un testigo, un hermano, una hermana, quieres darle alguna despensa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tú llegas, o si es un ajot con un ajot, o un aj con un aj, tú llegas y le dices, te traje esto. Es mejor hacerlo así a decirle, te voy a traer algo y no hacerlo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Es mucho mejor cumplir nada más, cumplir las cosas. Miren, vamos a ver Proverbios 10. Anoten la cita nada más, yo se las leo. Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces en las reuniones, en Shabbat, se habla de más, se dicen cosas que no se deben. ¿Por qué? Porque a veces socialmente se tiene la creencia de que es necesario estar hablando en la cena o en la comida y a veces se opinan cosas sin pensar. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. A veces mejor escuchar o hablar de algo que no, en lo cual uno no se meta, no caigamos en pecado. Por ejemplo, si estamos hablando de Shabbat, decir, qué bonito, gracias al Eterno que llovió, estamos muy bendecidos, qué bueno que estás bien de salud, cosas de ese tipo, hablar de la bendita Torá, oye, mira, el tema me gustó, yo aprendí esto, ¿tú qué piensas? ¿Sí me doy a entender? Porque si no, entonces, si hablamos de más, si damos opiniones de más, podemos caer en pecado. Y luego entonces, hablo de los creyentes, viene maldición. ¿Por qué? Porque dijeron un mal comentario, criticaron a un kadosh, criticaron a una autoridad, hicieron esto, hicieron aquello, y entonces viene la maldición y dicen, Roe, ¿por qué me pasa esto? Pues es que hablaste de más y a lo mejor ya ni te acuerdas, a lo mejor ya ni se acuerdan. Entonces, amados Sahim, tengamos mucho cuidado, hay que pedirle perdón al Eterno si tú o yo o alguien abrió la boca de más, tengan mucho cuidado, tengamos todos mucho cuidado. Y sobre todo, yo me estoy yendo al previo, a las palabras, a hablar de más. Ahora, aterricémoslo en lo que dice aquí, en los votos. Si tú le prometiste algo al Eterno, que ibas a orar y no has orado, que ibas a ayunar y no has ayunado, prometiste que ibas a ser cumplido en tus responsabilidades como creyente y no lo has hecho, cuidado, porque la maldición alcanza. Vamos a ver esta cita, esa sí me interesa que la veamos. Vamos a ver Deuteronomio 28 en el verso 15. O sea, ni siquiera la tengo anotada aquí, pero vale la pena para que los nuevecitos la vayan viendo. Sí, Deuteronomio 28, verso 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, subrayen aquí, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A lo mejor tú alguna vez hiciste una promesa, ¿sí? Que no debías hacer, le prometiste al Eterno algo o le prometiste a alguien una cosa y nunca la cumpliste. Arrepiéntete, pídele perdón al Eterno. Y si conoces a la persona, si todavía está cerca de ti, pídele perdón, para que así no sigas con esa ligadura y no venga maldición a tu vida. Ahora, mucha atención. Ya vimos acerca de las palabras y acerca de los votos. Ahora vamos a analizarnos cada uno. Es muy común que quien no es espiritual, mucha atención, para tratar de aparentarlo, hable de más, ¿sí? Y que diga cosas o prometa cosas que no son correctas, porque como no tiene frutos, tiene que inventarlos por medio de su boca. A lo mejor tú has conocido a X o a Z persona que porque los hemos visto, que cuando se está ministrando dicen, sí, aleluya, amén, esto y lo otro, y en su casa son todo lo opuesto. En su casa hay desorden, hay mentiras, hay pecado, para pronto. O bien una persona que te dice, no, yo fui, hice esto, hice el otro, ya hice aquello, y oré, y ayuné y demás, y que no se ve reflejo de eso en su vida, ¿sí? ¿De qué sirve que alguien, como en las religiones, en las denominaciones, hable acerca de que hizo ayunos de 40, de tantos, de no sé cuántos días, si no se ve el reflejo en su vida?
Yo he hablado con varias personas que me han dicho, yo hice ayuno de 40 días. Y digo, ¿y qué les sirvió? No, es que, pues sí, me sentí que agradé a Dios. Bueno, eso sintió esa persona, pero ¿cómo va un ayuno de 40 días a agradarle al Eterno si no se guarda Shabbat, si no se guardan sus mandamientos, si no se guarda la santidad? No sirvió, no sirvió. Entonces, analicémonos, amados Ajim. Punto número uno, las palabras, qué decimos y qué escuchamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en segundo lugar, si alguien en su emoción habló de más, hay que tener cuidado porque se atrae maldición a la vida de las personas. Entonces, teniendo esto claro, ya podemos reafirmar lo que dijimos al principio. Vamos a Deuteronomio 7, verso 9. Yahweh es el que hace los pactos. Solamente Él hace los pactos porque Él es el Todopoderoso. Les pongo un ejemplo así muy claro. Sí, muchas personas que vienen de las denominaciones dicen, yo hice un pacto con Dios. Yo a veces les pregunto, ¿y Él aceptó? Lógico que no. Lógico que no, porque no somos iguales. Él es el Todopoderoso. ¿Sí me doy a entender? O sea, les hago esa pregunta para que se den cuenta que lo que están pensando está mal. Porque yo no puedo, siendo hijo, decirle al Eterno, acepta el pacto que yo quiero hacer. No, Él es el Todopoderoso, es nuestro Padre. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Una promesa. Y a veces hasta prometen cosas mal. Por ejemplo, hay quienes prometieron hacer voto nazáreo en estos días. No se puede. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto. ¿Ya lo vieron? Y la compasión a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Yahweh es el que hace los pactos. Él es quien hace los pactos y Él es celoso de sus pactos. Por eso la circuncisión es un pacto y es muy importante hacerlo. Y por eso el Shabbat es un pacto, señal y mandamiento. Amén. Ahora vamos aquí al adelantito en Deuteronomio 23. Los que hacemos votos somos nosotros. Deuteronomio 23. En el verso 21. Aleluya. Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces ¿qué? ¿Pacto? No, 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 no. Cuando haces voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, tu Elohim, de ti, y sería pecado en ti. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por eso era importante ver todo, amados Sahim. Y adicionalmente ustedes pueden revisar la cita de Levítico 22:21, que también habla acerca de los votos. Amén. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Si hiciste un voto que no es correcto, que no sabes por qué lo hiciste, no pensaste, no analizaste, dijiste, Padre, yo te prometo, vamos a poner un ejemplo, que voy a orar durante una semana, todos los días a las 5 de la mañana, y no lo hiciste, arrepiéntete, arrepiéntete y pídele perdón al Eterno. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, amados Sahim, los votos muchas veces se hacen por causa de emoción. Eso está mal. Hay que reflexionar todo lo que se promete. Yo no puedo prometerle al Eterno que voy a orar todos los días a las 5 de la mañana, si por ejemplo, es un decir, mi trabajo secular fuera de 10 de la noche a 6 de la mañana. No puedo. ¿Por qué? Pues porque esa hora tengo que trabajar. No puedo interrumpir una cosa y después hacer la otra porque no voy a cumplir en nada. ¿Amén? A mí, les decía yo, que a mí me tocó hablar con personas que me decían, es que yo hice voto nazario o hice un pacto con Dios. Pues de entrada ni guardaban Torah. Yo no los critico, eran nuevecitos. Entonces decirle, amado, hermano, hermana, eso está mal. ¿Cómo vas a hacer voto nazario? Mira, no hay templo, esto, el otro. Pero lo hacían porque se emocionaban. Decían, el voto nazario, la bendición, yo quiero eso. Pero era una emoción. No reflexionaban, no investigaban, no preguntaban si eso que estaban haciendo era correcto o no. Y entonces, ¿qué pasó? Ya lo vimos en Deuteronomio 23. Si nosotros prometemos algo y lo hacemos sin pensar, al prometerlo ligamos nuestra alma. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, con esto ya entendemos más claramente lo que quiere decir Números 30. Y vamos a cambiar un poquito el orden de la lectura, aunque así como está perfecto, pero para entenderlo un poquito más fácil. Miren, vamos a Números 30
¿Sí? Abran su Biblia en Números 30. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra conforme a todo lo que salió de su boca. Ahí vamos a detener la lectura y vamos ahora a saltar hasta el verso 16. Estas son las ordenanzas que Yahweh mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre. Para que no se confundan, porque algunos dicen, bueno, aquí habla acerca de los votos y luego dice de que el padre y la hija, el esposo y la esposa, etc. Bueno, es que esta sección se refiere específicamente a ellas, ¿sí? A ustedes, hermanas. Si alguien hace un voto, supongamos que en un matrimonio, la mujercita se dejó llevar por la emoción, estaba muy conmovida y dijo, voy a hacer un voto al Eterno de hacer esto. Y el esposo la escucha y dice, no, eso está mal. Y no sé, vamos a decir como le diga esposa o como le diga, no, mira, eso está mal. Entonces, aquí es lo que dice el Eterno. Si verso 5. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Aquí lo que está haciendo el Eterno a través de esta Torah, de esta porción de la Torah, es decir, siempre que haya una autoridad, la autoridad puede aprobar o no los votos. Y Yahweh va a tomar eso para que no venga maldición. Pero si la autoridad, en este caso el padre o el esposo, no hace nada, entonces los votos que haya hecho la mujercita en particular serán tomados como son. Por ejemplo, verso 7. Si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con la que ligó su alma firme será. No es que nuestras hermanas necesiten o no la aprobación de un hombre para hacer un voto. Sin embargo, recordemos que todos estamos sometidos a autoridad. Los varones, los esposos, nuestra autoridad es Yahshua. Y entonces con ese temor de Yahweh vamos a ayudar a que nuestras esposas, si hacen un voto, sea conveniente o no. ¿Para qué? Para que haya shalom en la familia. Porque las mujercitas tienen la bendición, toda la oportunidad de hacer un voto al Eterno, pero hay que hacerlo concienzudamente, razonadamente. Por eso aquí el Eterno pone al varón, al esposo o al papá como una ayuda, como un apoyo para decir sí o no conviene lo que estás prometiendo. Pero inclusive si la mujercita es viuda, por ejemplo, verso 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Es decir, ella ya no tiene una autoridad, su esposo falleció, ya no está sometida, entonces lo que prometa, eso será. Sí me doy a entender para que se quede más claro. Esta parte es muy bonita porque habla o nos permite entender acerca del amor, del apoyo en el que hay en un matrimonio o de los padres con sus hijas como una protección para que a veces en un momento no se hagan las cosas a la ligera. Caso que que en el caso de los varones no es así. Los varones tenemos que tener mucho más cuidado porque el Eterno toma nuestras palabras en el sentido de que lo que digamos tendremos que cumplirlo, porque somos varones, sí me doy a entender, tenemos palabra, tenemos que cumplir, somos la autoridad que el Eterno puso en casa y a quienes el Eterno nos permite presentarnos ante Él para como un responsable de nuestra familia, como un cohen de la familia. Así que todos los varones, mucho cuidado, desde los 12 años, amados hermanitos, ya son hijos de la Torá, aunque no vayan a la guerra, es un decir, de los 20 años hacia arriba, desde los 12 años en adelante, ya hay discernimiento del bien y el mal, y ya se les toma a ustedes, hermanitos pequeños, que los amamos mucho, y muchas felicidades a los que ya están usando su talit, desde los 12 años en adelante, ya lo que digan, ya el Eterno lo escucha de una manera diferente, porque ya son hijos de la Torá, hijos del mandamiento, amén, ya están en los pactos, guardan Shabbat, ya están en su razonamiento para crecer. Entonces, mucho cuidado y todos a portarse muy bien, aleluya, muy bien. Vamos entonces adelante a Números 31, verso del 1 al 3. Bendito es Yahshua Mashiach, que el tiempo se va volando. Dice, Yahweh habló a Moisés, Números 31, 1, diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza en contra de Madián.
¿Quiénes eran los madianitas? Vamos así a ver esta cita, muy rápido, muy rápido. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Sí, aquí está. Vamos a Génesis 25, vamos a empezar así. Génesis 25, verso 4. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Sí, los madianitas eran descendientes de Abraham. Génesis, Bereshit 25, verso 4. Dice, desde el 3 si gustan, dice, o desde el 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, a la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, ahí está, Isbac y Sua, y Joxán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos hijos de Setura. Entonces, los madianitas eran descendientes de Abraham. Ahora sí, Génesis 37, 28. Eran mercaderes. Vamos adelantito. ¿Se acuerdan quién se llevó a José, a Joseph? Fueron unos madianitas. Génesis 37, 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Amén. Entonces, los ismaelitas eran una tribu nómada, eran un pueblo seminómada, a veces se asentaban por temporadas en algunos lugares, sí llegaron a desarrollar algunos lugares un poquito más fijos, pero en general se dedicaban al comercio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran ladrones, muchos de ellos se dedicaban al pillaje. Aclaro, no en todos, y no es porque yo defienda a Itro, el suegro de Moisés, que era príncipe de Madián, no, sino que porque había algunos clanes, como el de él en particular, que no se dedicaron a la idolatría y a la adoración de Baal. Yahshua Mashiach les reprenda. Los madianitas, como todos los pueblos, hay gente muy, muy mala y hay gente que es moralmente, en este sentido, moralmente aceptable. En el caso de Yetro, el suegro de Moisés, y de Séfora, la esposa de Moisés, fueron de aquellos que no participaban, estaban separados. ¿Por qué? Porque Yetro, ¿sí?, el suegro de Moisés, no quería participar de la idolatría. ¿Por qué? Si hay niños en esta parte, les pido que por favor les digan que vayan a otra habitación, no conviene que escuchen esto. Los madianitas, amados Sahim y Ahayot, eran un pueblo que tenía dioses falsos. Estoy haciendo tiempo para que salgan los niños. Amén. Bueno, los madianitas adoraban a Baal, ¿sí?, igual que los moabitas, pero los cultos que hacían hacia ese Dios falso, Yahshua Mashiach les reprenda, eran enteramente sexuales. Es decir, la adoración que se daba a ese ídolo demoníaco, eres un diablo, Yahshua Mashiach les reprenda, era a través del sexo, no había otra forma. Todos los cultos y demás eran escenificaciones de orgías, de cosas sexuales. Entonces, por eso ahorita lo vamos a leer, es que todo el pueblo estaba contaminado. Todo el pueblo estaba contaminado. ¿Amén? Vamos a leerlo entonces. Números 31. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, haz la venganza contra los hijos de Israel, contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. ¿Venganza por qué? Porque si recuerdan, a pesar de que Balac era el rey de Moab, él utilizó a las moabitas y a los madianitas, porque se aliaron para hacerle la guerra a los hijos de Israel a través de hacerlos caer en el pecado. Tan es así que la princesa que fue llevada adelante del pueblo, delante de Moisés con Simri de la tribu de Simeón, era una princesa madianita, no era una princesa moabita. Vamos a verlo rápido. Números 25, 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Entonces los moabitas usaron a los madianitas, se juntaron. ¿Por qué? Porque los madianitas, su ídolo les demandaba cosas sexuales. Entonces ellos sabían, incluso en la tradición judía verdadera dice, que lo que vamos a ver ahorita, que cuando capturaron a las mujeres madianitas, ellas traían un colguije, un colgante, un collar, ¿sí?, que tenía la forma del aparato reproductor de las mujeres. Entonces, imagínense hasta dónde llegaba el grado de perversión, el grado de asquerosidad, de inmundicia sexual que practicaban en este pueblo. Entonces, continuemos con la lectura. Dice,
Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Y entonces voy a adelantar hasta el verso 7. Y pelearon contra Madián como Yahweh lo mandó y mataron a todo varón. Aquí esto fue un error muy grave, porque el pecado no nada más estaba en los varones, estaba en las mujeres. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Todo aquel que haga tropezar, lo dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a los hijos de Israel, todo aquel que haga tropezar a los nuevecitos, es mejor, le dice que se late la piedra de un molino y que se le tire al fondo del mar. O sea, todo aquel que haga tropezar a un hijo de Israel, merece morir. Tremendo. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al Cohen Eleazar y a lo Quejilá de los hijos de Israel, a los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jordán, frente a Jericó. Estaban a un nada de la tierra prometida. Y salieron Moisés y el Cohen Eleazar y todos los príncipes de la Keilah a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de millares y centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la Quejilá de Yahweh. Matad pues ahora a todos los varones de entre los hijos, de entre los niños, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. ¿Por qué? Porque las mujeres que habían conocido varón carnalmente, quiere decir que habían participado en las fornicaciones, orgías y cosas abominables que practicaban los madianitas. ¿Amén? Y también los niños y también los varones. Y ustedes podrían decir, ¿los niños? Sí, los niños. Es que déjenme, o sea, vuelvo a reiterar, toda la adoración de los madianitas hacia Baal era sexual. No había otra forma, no había otra forma. No, hay mucha información en el tema, no, la verdad no les recomiendo que la busquen, son cosas muy desagradables, pero era una verdadera abominación. Entonces, ¿cuáles eran las únicas que por esta situación no habrían participado en los pecados, en la fornicación y en la adoración a este ídolo demoníaco? Las mujeres vírgenes. ¿Por qué? Porque eran vírgenes. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que ya aquí Moisés dice que maten a todos y que dejen vivas a las niñas vírgenes. Verso 18, pero a todas las niñas que entre las mujeres no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Porque esa era la única certeza de que ellas no habían participado en los cultos a Baal. ¡Qué tremendo! Y vosotros, verso 19, y cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis. Y al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Entonces, para que pudieran entrar las niñas y los hijos de Israel, los soldados, los guerreros, tenían que purificarse al tercer día y al séptimo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto, amados Sahim? Ciertamente, el contexto físico acerca de todo lo que hacían es importante. Sin embargo, si nosotros lo traspolamos al espiritual, nos lleva a entender que todo aquel que practicó la idolatría en sus múltiples formas merece morir. Sí, todo aquel que practicó la idolatría merece morir. Que ningún idólatra puede entrar al pueblo de Israel. Y entonces muchos nos preguntaríamos, incluido un servidor, ¿y qué pasó conmigo? ¿O qué pasaría conmigo? Que yo perdí mis raíces y que no conocía la Torá y practiqué una religión X o Z. Ahí está la clave. Las mujeres que practicaron y los varones que practicaron la idolatría tenían que morir. Tú y yo, amado Ahamaдаjo, teníamos que morir. Y vamos a Juan, vamos a Yohanan 1, verso 12. Porque hablar del sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach es fundamental. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Elohim.
¿Qué sucedió o qué sucedería si nosotros hubiéramos estado en ese momento? Tendríamos que haber muerto, pero Yahshua HaMashiach se sacrificó por ti y por mí, nos lavó, nos perdonó nuestros pecados y hoy nos permite estar delante de su presencia como si fuéramos vírgenes, como si no hubiéramos cometido esos pecados. Hebreos 10:26, vamos a ver, esto es importante. Perdón, permítanme un momento. Abran su Biblia en esa cita. Sí, ahorita se las voy a explicar a qué me refiero con esto. Entonces, si nosotros fuimos por la inmensa compasión del Eterno, llamados a ser hijos del Eterno, que nos libró de la muerte que debíamos de tener, porque muchos estuvimos en esta religión, en esta otra religión, estuvimos haciendo esto, etcétera, 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 no puede nadie tomar a la ligera que Yahshua es Elohim. No puedes tomar a la ligera el decir y reconocer que Yahshua es nuestro Salvador. No dejes que nadie te quite por medio de una doctrina falsa que te diga, no, Yahshua no es Elohim, porque entonces en ese momento volverías a ser como un madianita que practicó la idolatría, hizo esto, esto y aquello, y entonces mereces la muerte. Tengan mucho cuidado. Y si tú crees que Yahshua es Elohim, y valoras y entiendes y comprendes esto, no peques, no tengas por inmunda la sangre del pacto. Hebreos 10:26. Vamos a leer el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Ruach HaKodesh? Entonces, mucho cuidado. No veamos la Biblia como que, bueno, sí, los madianitas eran unos pecadores horribles, etc. Hay almas en este momento y no se sientan avergonzados que hicieron eso y esto y aquello y muchas cosas que pudieron haber sido igual a los madianitas y que por la inmensa compasión de Yahshua HaMashiach, Él los lavó, los perdonó y hoy están arrepentidos de sus pecados. No dejes que nadie te saque del arca de la salvación. No dejes de creer que Yahshua es Elohim. No peques, no tengas por inmunda la sangre del pacto, ni tú, ni yo, ni nadie. Porque aunque muchos digan, no, yo no fui como un madianita que daba culto a Baal con relaciones sexuales inmundas, seguramente si eras de los que iba a una religión los domingos a adorar al sol, estabas haciendo lo mismo. Amén. Entonces, mucho cuidado, amados, no dejen que nadie los saque de la salvación, no dejen que nadie te robe tu corona. Vamos a Números 31, vamos a avanzar. Números 31 y vamos a leer en el verso 21 al 24. Dice, y el Cohen Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro, la plata y el bronce, hierro, estaño y plomo, y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios. Después entraréis en el campamento. Entonces, haciendo una analogía, a lo mejor alguien o algunos o muchos fuimos como los madianitas que practicamos el pecado, que practicamos cosas malas. Yahshua HaMashiach se sacrificó por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos lavó y nos hizo ahora como una de esas vírgenes, de esas niñas, por así decirlo, ¿verdad? Jovencitas o en este caso pues nosotros como varones, limpios, vírgenes, nuevos. No teníamos pecado, no tenemos pecado sobre nosotros porque Yahshua lo perdonó. Pero ¿qué pasa? ¿Ya con eso termina? No. Ahora toca que así como el hierro, el oro, el estaño, que seamos pasados por fuego. Todos los nuevecitos, todos los que vienen a estudiar Torah son pasados por fuego. A través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de aflicciones, a través de situaciones en las cuales el Eterno quiere que tú te afirmes. Porque a lo mejor tendrás que tomar decisiones y dejar a lo mejor un trabajo que no te deja guardar el Shabbat, o a lo mejor dejar algo, personas que no te dejan guardar el Shabbat bien, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una prueba para pasarte por fuego. Y además el eterno Yahshua HaMashiach a todos, inclusive en este camino de santificación, nos sigue limpiando, nos sigue pasando por agua. Nos dice, como lo veíamos al principio, no hables de más, no digas esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera. Porque la purificación es constante, amados Sahim. Y en las pruebas, cuando somos pasados por fuego, no solamente nos
nos permite que el Eterno nos limpie, sino que al ser pasados por fuego, Yahweh nos calienta. Y entonces, acuérdense, amados Ajim, muchos les ha pasado y me lo han platicado, yo me gozo con ustedes. Dicen, es que Roe, esta situación estaba muy horrible y entonces yo me puse a orar y le pedí al Eterno y le supliqué y clamé con todo mi corazón y Él hizo su obra. ¿Qué pasó? Te pasó por fuego. Y cuando saliste de esa prueba, ¿cómo saliste? Calientito en las cosas de Yahweh, con más experiencia, con más unción, con más bendición. Aleluya. Amén. Esto nos sirve para que al final, como el botín, una vez limpios y purificados y pasados por fuego, seamos parte del tesoro de la casa de Yahweh. Vamos a ver estas citas. Vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo 13 y vamos a leer los versos del 1 al 9. Dice: aquel día salió Yahshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y el cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y ustedes ya conocen el significado de la parábola, y si no lo conocen porque son nuevecitos, lo pueden leer aquí mismo en Mateo 13, del verso 18 al 23. ¿Por qué puse esta cita? Por esta otra. Vamos a Mateo 24, vamos adelantito. Mateo 24, versos 10 al 12, dice... Amén. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú ya guardas Torah, ya fuiste pasado por fuego al inicio de tu conversión a la Torah, vamos a decirlo así, al inicio de que empezaste a creer en Yahshua, orabas, clamabas, ayunabas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hoy lo sigues haciendo o ya no? ¿Hoy lo sigues haciendo o ya no? Porque si no somos pasados por fuego, nos podríamos enfriar. Entonces, ahorita estamos pasando por una tormenta en este preciso instante. Y oímos lo que dice Mateo 24, rumores de guerras, esto, aquí, allá. ¿Te vas a enfriar? ¿Me voy a enfriar? Yo no me quiero enfriar. Yo le he pedido al Eterno y he clamado con todas mis fuerzas y le he dicho, Padre, yo no te quiero fallar. Yo no te quiero fallar, no te voy a fallar, no te quiero fallar. Ayúdame por tu inmensa compasión. La pregunta es para cada uno de nosotros. Cada quien piense, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, amados Ajim? Yo lo que les puedo hacer es, lo que les puedo decir, perdón, es esto. No te dejes desanimar. Corta con el pecado y con los pecadores, así como Moisés mandó quitar a los madianitas que habían hecho caer a los hijos de Israel. Si en tu vida hay madianitas, porque los madianitas son como un modelo de Hasatán, que nada más andaban cazando cómo fastidiar a los hijos de Israel, si en tu vida hay madianitas, córtalos. Córtalos. No te digo, obviamente no les vas a hacer daño físicamente, no. Quítalos de tu vida, sepárate. Separa tu camino de donde están ellos, esos madianitas, porque es como un modelo de Hasatán, es como un modelo de pecado. Si en tu vida hay pecado y constantemente estás recayendo en el mismo pecado como si fuera Balpeor, Yahshua Mashiach le reprenda, quítalo rápido. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esta parte ya la vimos y vamos a ver aquí en el pizarrón. Ya nada más para terminar. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa Madián? Madián tiene una raíz que es Midian. Midian, que quiere decir contienda, pleito o rencilla. Entonces, si en tu vida hay esto, estás con un madianita. ¿Sí? Acuérdense, a Shalom nos llamó Elohim, a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Elohim. No puede haber en tu vida esto, porque si no, entonces o eres madianita o te estás portando como un madianita o estás conviviendo con un madianita. Mucho cuidado. Bueno, vamos a avanzar. Aquí en Números 32 está la petición que hicieron los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué dijeron ellos? Aquí ustedes lo pueden ver. Este es el río Jordán. Ellos dijeron, lo vamos a parafrasear, porque esto ya lo vimos el año pasado en la parashá que toda Rabá el Eterno me permitió compartirles.
Ustedes si quieren verlo con calma, está allí. Ellos dijeron, no, Moisés, no nos obligues a pasar al otro lado del Jardín porque nosotros tenemos ganado. Ustedes vean ahí la imagen y yo se los leo. Números 32 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galad. Sí, aquí está, ya lo vieron. Aquí está Jazer, aquí está, ¿sí? Muy bien. Y aquí está Ramón de Galad, amén. Entonces dice, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y le hablaron a Moisés y al Cohen Eleazar y a los príncipes de la Keilah diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, a la tierra que Yahweh hirió delante de la Quejilá de los hijos de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Y me voy a adelantar hasta el verso 6. Dice, respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que estuviesen en la tierra. Bueno, dice, y entonces adelante. Vamos a avanzar hasta el verso 14. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar a vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá a dejarlos en el desierto y destruiréis todo a este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños se quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Aquí estaba claro que esto era un error. Moisés les estaba recordando, si ustedes no entran a la tierra prometida y se empiezan a quejar buscando lugares donde no deben de estar, Yahweh se va a airar como se airó con sus padres. Y ellos no entendieron. En lugar de decir, perdón, Moisés, sí, tienes razón, vamos a entrar con todos a la tierra prometida porque allá es la tierra que fluye leche y miel, ellos dijeron no. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y posteriormente la media tribu de Manasés. ¿Qué fue lo que pasó? A resumidas cuentas, y no es burla, ni crítica, ni nada, los hijos de Rubén y los hijos de Gad se veían como rancheros. No entendieron cuál era el llamado que tenían. Se veían, no es burla de verdad, o sea, se veían con sus vacas y con muchos corrales y ver vacas por aquí y vacas por allá. Pero ese no era su llamado, ellos no vinieron a ser rancheros. Rancheros seguramente había en muchos lugares, en muchas otras naciones. ¿Sí? Eso fue un error muy grande y por eso, vean la parashá del año pasado, ¿sí? Y las parashot que nos ministró nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Elorio, porque ellos no entendieron que Yahweh no los metió a la tierra de Israel para ser rancheros, para ser ganaderos, no. Voy a leerles la cita, anótenla nada más, Éxodo 19, verso 6. No eran rancheros, tú y yo no somos rancheros, aunque tengas muchas vacas, no. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de Kohanim. Kohanim y gente Kadosh. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. A eso nos llamó Yahweh. Tú tienes una carrera, yo tengo una carrera. Muchos tienen educación, muchos tienen oficios, profesiones. Si tú eres mecánico, si tú te dedicas a la mecánica, tú no eres mecánico. Tú eres un hijo de Israel y además te dedicas a la mecánica. Si tú estudiaste cocina o te dedicas a preparar alimentos, tú no eres chef. Tú eres una hija de Israel y además te dedicas a preparar alimentos. ¿Por qué hago la diferencia? Vamos a ver primera de Kefas 2:9. Porque si no hacemos esta diferencia, alguien podría pensar o vas a pensar, si es que ya lo estás haciendo así, como los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que después por no haber entrado con los demás a la tierra prometida, en esa zona los atacaron y les hicieron la vida imposible. Primera de Pedro 2, verso 9. Dice, permítanme, estoy en la primera carta, un momento. Primera de Pedro, sí, amén. Primera de Pedro 2, verso 9, aquí está. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real que una nación Kadosh,
pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que tú, yo y todos los que somos hijos de Israel somos. Una nación Kadosh. Somos llamados para ser adoradores y siervos del Eterno. No eres tu trabajo, tú no eres, si eres contador, tú no eres contador, tú eres un hijo de Israel que se dedica a eso. ¿Cuál es la diferencia? Si tú dices, o yo dijera, yo soy astronauta, o yo soy ingeniero, o yo soy lo que quieran, entonces enfocarías tu vida a eso. Estarías diciendo, yo soy ingeniero y además me dedico a la Torah. No, error. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad dijeron, nosotros tenemos mucho ganado, entonces mejor nos quedamos aquí y les ayudamos a los demás. O sea, pusieron por prioridad algo que no era la prioridad. Si tú trabajas más y estudias menos, entonces tendrás los resultados de eso. Tendrás poca bendición y mucho trabajo. No sé si me doy a entender. Trabajarás, 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 porque eso es a lo que tú te quieres dedicar, pero el Eterno no va a bendecir tu trabajo. En cambio, si tú te dedicas a la oración, al ayuno y al estudio y también al trabajo, tendrás mucha bendición y tu trabajo será bendecido. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pensaron mal, pensaron al revés. Dijeron, no, pues mejor acá afuera, con mucho pasto y con mucho ganado, y adentro los demás, nosotros aquí nos quedamos afuera. No, amados Sahim. Yo lo anoté aquí así en mis apuntes. Yo no soy mi trabajo, yo no soy mi casa, yo no soy lo que tengo, yo soy lo que Yahweh me ha llamado a ser, un siervo suyo, un hijo suyo, lavado por su sangre preciosa. Amén. Muchos hermanos, bueno, algunos, gracias al Eterno son muchos, algunos hermanos me han hablado, nos han comentado que están experimentando problemas en diferentes áreas de su vida. Y es que yo pienso que no entienden esto. Muchos dicen, es que yo soy taxista. No, hermano, tú no eres taxista, tú eres un hijo de Yahweh, que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que clamar, que tienes que tener comunión con el Eterno y además salir a trabajar de taxista. Tú no eres arquitecto, tú no eres mamá, fíjense en esto. Y es que yo soy mamá. No, tú eres una hija de Yahweh que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que buscar al Eterno, que tiene que postrarse y además atender a tu familia. Si lo haces así, te va a ir bien. Todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero si primero oramos, si primero le pedimos al Eterno su bendición, hasta para ser mamá, hasta para ser papá, entonces todo va a salir bien, porque antes que otra cosa, somos hijos de Yahweh. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿De dónde sacamos esta conclusión, amados Sahim? Vamos a ver esta última cita y con eso nos despedimos. Esta para allá estuvo cortita, pero muy, muy deleitosa, muy, muy, muy bonita, porque es la palabra de Yahweh. Proverbios 16, verso 3. Roe, no tengo bendición. Es que a lo mejor tú te sentías casa, o te sentías coche, o te sentías ¿qué? ¿Qué te sentías? ¿Astronauta? Proverbios 16:3. Encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así, hermanos, hermanas, todos pensemos que antes que dar el desayuno, que antes que y correr a trabajar, que antes que esto, que antes que el otro, eres hijo de Yahweh. Por lo tanto, tienes un compromiso de decir, Boker Tov Abba Kadosh, buenos días Abba Kadosh, gracias por darme un día más de vida, te bendigo, te exalto, te adoro y ponerte a orar. Así a veces, bueno, yo lo hago, a veces nada más abro los ojos y de inmediato empiezo a orar. ¿Sí? No me espero a que me levanto, no, en ese momento ya empecé. Bueno, Boker Tov Abba Kadosh, toda Gabá por darme el privilegio de estar un día más, permíteme adorarte, permíteme exaltarte, etcétera, etcétera. Porque ante todo, antes que rancheros como los hijos de Rubén y de Gad, ellos eran hijos de Israel. Eran llamados a ser, bueno, no Cuanim, pero a ser hijos del Eterno, a entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Moisés tuvo que hacer muchos corajes porque el pueblo no entendía esto. Si desde el principio hubieran entendido que estaban llamados a ser siervos de Yahweh, muchas cosas no habrían ocurrido, pero el hubiera no existe. Hoy tú y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. Aleluya, hagamos una oración. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos por favor que seas tú siempre ministrándonos y hablándonos, Abba.
Solamente queremos escuchar tu preciosa voz y todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. Gracias por recordarnos que antes que cualquier cosa somos hijos tuyos, somos siervos tuyos y que queremos agradar tu corazón. Recibe por favor este estudio, recibe esta jalel que vamos a cantar en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, beomen, te damos toda Gabá. Omen, beomen, aleluya.